Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Puede tomar su asiento. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6 y el verso 4. Como si usted no lo hubiera ya sabido. Amén. Es el versículo clave y central de la palabra del Señor. El centro de la teología judía se basa en Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En hebreo es conocido como el Shema. Ya hablamos un poco de eso. Si no estuvo presente, puede buscar el mensaje ¿Quién es Jesús? En los medios sociales, tanto en la página de la iglesia como en el canal de YouTube de Defensores de la Fe. Pero Shema es la primera palabra de una porción que cubre los versos 4 hasta el verso 9 en el capítulo 6 de Deuteronomio, y significa oye. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, los que ya lo saben tienen que repetirlo conmigo en hebreo primero, ¿ok? ¿Dónde están los estudiantes del Instituto Bíblico? Aleluya. Todos conmigo. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Una vez más, con convicción. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y su nombre es Jesús. Esta es la piedra de toque de toda doctrina. Doctrinas que están equivocadas de alguna manera van a tergiversar este mensaje. Lastimosamente sabemos, hay gente que cuando la Biblia dice el Señor es uno, ellos dicen el Señor es tres. Hay otros que van a decir el Señor es dos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante, hermano, que esto esté en nuestras mentes y corazones. De hecho, en el instituto esto se ha convertido tan grande parte de nuestra cultura del Instituto Bíblico, que les conté en otra ocasión. Ellos me regalaron una playera que decía en inglés: Are you shemaying? Y ya la vamos a tener en español, creo yo. Estás shemando. Estás shemando. ¿Por qué? Porque shema, esta palabra es muy rica en el hebreo original. Decíamos, significa oye, significa escucha. Let's go to the next slide, please. Significa también pon atención, y significa obedece. Entonces no es solamente oye Israel como que una de muchas cosas, no, es oye, escucha, presta atención, obedece. Si usted cree que hay más de uno, usted no está shemando. De ahí viene, ok. Y me encanta ponerme esa playera cuando estoy yendo de viaje. Más de una persona ¿qué quiere decir eso? ¿No? Entonces, gracias por preguntarme. Y ya me abrieron las puertas para hablar de un solo Dios. Todavía no ha habido un judío. La última vez me fui con el Shema, todo en hebreo solamente, ¿no? Ahí, y Deuteronomio 6:4. Y estoy esperando que un judío me pregunte que por qué tengo eso puesto ahí. Aleluya. Porque necesitan saber que creemos en el mismo Dios, pero tenemos la revelación de su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Así que si usted es una de esas personas tímidas que no sabe cómo entrarle a la gente, nada más ponga una playera del instituto, ya está. Ahí le van a preguntar ¿qué es eso? Tómate asiento, abre la Biblia, te voy a decir qué es eso. Amén. Es así de importante. Los judíos lo repiten por lo menos 2 veces al día. Desde el momento del nacimiento de sus hijos lo están repitiendo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es entendible el hecho de que esto se convierte en parte de la identidad de ellos cuando Israel vivía en medio de un mundo pagano, rodeado casi digo iglesias, de naciones que eran paganas. Romanos, griegos, filisteos, amonitas, moabitas, tenían sus propios dioses. Pero ahí sale la revelación suprema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y eso uno puede entender cómo es
un poquito duro de decirle a la gente, porque uno no quiere ofender a la gente, pero la realidad es la realidad. Okay, si usted está adorando a Alá, está adorando al Dios equivocado. Si usted está orándole o rezándole a Buda, perdóneme, se ha equivocado del camino. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y tenían dioses paganos, pero podemos decir, pues qué bueno que hoy vivimos en una cultura donde ya no hay dioses paganos. Oh, no, los dioses paganos siguen ahí, solamente les han cambiado el nombre. Usted sabe que los paganos tenían su dios del vino, Baco. Y los que le gustaba un poquito, ya sabe, pues ahí van a adorar a ese Dios, ¿verdad? La gente que estaba metida en eso de sexo, pues ahí tienen a Afrodita, la diosa del sexo, y van a hacerle ofrendas a Afrodita. Inclusive había templos donde tenían lo que llamaban prostitutas sagradas, donde había gente que para adorar a su Dios venían y daban una ofrenda y podían tener relaciones con esas llamadas prostitutas sagradas. Estamos hablando, no se ha cambiado mucho esto, solamente se ha cambiado los nombres de esto. Ahora es la nueva moralidad y todo es permisible. Puedes hacer lo que quieras, transvestita, homosexual, y usted ya sabe cómo está la sociedad. Los dioses todavía están ahí, y por eso es que Dios ha plantado una iglesia en este mundo que todavía dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, todavía hay un solo Dios, todavía es el mismo. Aleluya. Y entonces queremos que toda la gente pueda saber esto. Y hermanos, de este Shema fluye todo lo demás de nuestras verdades, la salvación, la santidad y todo lo demás. Ahora, por eso usted sabe, si usted ha visto los medios sociales, me encanta cuando algunos de nuestros miembros ahí tienen a sus niños. Hay una niña preciosa ahí repitiendo Shema Israel, Adonai Eloheinu. Tal vez usted piensa, oh, está cute, ¿no? Que está bien bonito, que saben, y están hablando en hebreo, dice, wow, qué lindo. No, es más que eso. Usted no sabe lo que estamos haciendo. Estamos comenzando a lavar el cerebro a nuestros hijos para que cuando ellos vayan creciendo sepan, hay un solo Dios. Y no es el Dios del vino, no es el Dios de 2X o de Don Cuervo o como se llame. No, hay un solo Dios que demanda que vivamos para Él, que podamos ser testigos de la gloria de Dios. Y ese es el llamado, y no tengo tiempo hoy de mostrarles, pero dentro del Shema ya está la palabra testigo, el llamado de Dios a una nación para ser testigos frente al mundo entero. Me encanta eso. Me acuerdo, tuvimos, no me acuerdo cuál era el evento, pero teníamos los niños y llamaron y dijeron, ¿quién de los niños puede dar un versículo bíblico? Y ahí pasó Elijah Enríquez. Con denuedo agarró el micrófono, se dio la vuelta y Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Su mamá, la hermana Aleja, decía, yo no sabía que él sabía eso. Y yo digo, yo sí lo sospechaba porque su papá asiste al instituto bíblico, así que aleluya. ¿Usted se da cuenta? Y esto va a parecer un gran aviso para el instituto bíblico, y si así lo toma usted es porque Dios le está hablando, aleluya. Pero la realidad es esta: tenemos un instituto bíblico porque ese es el tipo de fruto que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es más que para predicadores, es para todo el mundo. Todo el mundo debería estar en el instituto bíblico. ¿Por qué? Porque ahí es donde aprendemos estas cosas que podemos después dar a la siguiente generación. Deuteronomio 6:5, el siguiente versículo dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Note cómo de una cosa fluye la otra. No son dos cosas separadas, no son dos mandamientos, es el mismo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, los judíos decían, pues entendemos cómo es amar al Señor de todo corazón y sabemos cómo amarle con todas las fuerzas. Pero en la tradición judía hay un rabino Akiva. Los judíos tuvieron dos grandes rebeliones en contra de los romanos. La primera sucedió cerca del año 70, cuando el templo fue destruido. La segunda sucedió cerca del 135 después de Cristo. Y ahí fue donde el rabino Akiva
fue capturado por los romanos y lo estaban, no es solamente queriendo matar, pero torturar en medio de todo esto. Y tenían la gente mirando las torturas a las que estaban sometiendo a Akiva. Y mientras él está siendo desgarrada, dice su piel estaba siendo desgarrada como con unos peines de metal, y para que pueda sufrir y sufrir más. Y mientras él está pasando todo eso, comienza, dice, a citar el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mientras está haciendo eso, sus discípulos que están alrededor le dicen, pero Rabino, ¿cómo es que aún en el tiempo de tu muerte tú estás citando el Shema? Y la respuesta del rabino fue: toda mi vida he vivido entregado al Shema. He amado al Señor con todo mi corazón, he amado al Señor con todas mis fuerzas, pero nunca tuve la oportunidad de amarle con toda mi alma. Y ahora que estoy a punto de entregar mi alma, ¿qué más voy a repetir sino oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es? Aleluya. Y él es el rabino que en la historia, mientras estaba a punto de morir, cuando citó el Shema, él alargó la última palabra, que es la palabra Echad, que significa uno. Echad, uno. Y la alargó hasta el mismo momento en que dio su último suspiro. Y desde ese tiempo en la tradición judía, lo que ellos quieren hacer es, primero, que cuando nacen, lo primero que quieren escuchar esos oídos es el Shema. Y lo último que quieren decir esos labios es el Shema. Yo les comenté cómo personalmente es una tradición, y en mi familia se ha convertido en una tradición, de cuando nace un niño y la enfermera se lo da al papá, lo primero que el papá hace es decirle: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hay muchas cosas que sí quiero decirle, pero lo primero que quiero que escuchen es que hay un solo Dios y que su nombre es Jesús. Aleluya. Yo no sé cómo o cuándo el Señor va a quitarme de este mundo, pero sí me encantaría, si es que estoy viajando como viajamos, y estoy en un avión y el avión está yendo hacia abajo, después de orar por mis hijos, quiero que lo último que salga de mis labios es Adonai Echad, Adonai Echad. Por eso dice la siguiente escritura: y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Qué palabras? El Shema. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Sobre tu corazón. La versión en inglés dice en tu corazón, y yo dije, pues eso está como más, eso tiene sentido, en el corazón. Yo quiero que esté adentro, pero en español dice sobre tu corazón. Entonces me fui al hebreo, y en hebreo dice al levaveja, sobre tu corazón. Y comencé a investigar por qué dice sobre tu corazón. Y entre la tradición judía dicen porque el corazón necesita ser regado con la palabra del Señor. Cada día, cada momento tenemos que ponerle a nuestro corazón más y más de la palabra. Por eso es que ellos memorizan libros enteros de la Biblia. Por eso es que cuando hacen su bar mitzvah, los niños de 12, 13 años, ellos ya saben por lo menos Génesis de memoria. Increíble cómo pueden ellos hacer. ¿Por qué? Porque dice, estamos poniendo esa palabra sobre nuestro corazón. Y usted dice, pero hermano, ¿por qué entonces? Porque eso es más poderoso que dentro de. Y los que les gusta comer barbecue saben de qué estamos hablando acá. A veces que hacen esa carne, que cada pedacito que uno come, wow, es como se derrite en la boca. Aleluya. Los que no han comido todavía me están odiando. Y uno les pregunta, hermano, ¿cómo le hizo? ¿Cómo es que esta carne sabe tan sabrosa y está tan suave? Oh, hermano, es que la mariné.
Le puse unas especias y todo, y aún mientras la están cocinando, agarran, ahí tienen su cepillito especial y agarran más especias y la ponen sobre la carne. Y mientras cocina, está absorbiendo. Dice, ¿cuánto tiempo, hermano, marinó esa carne? 24 horas. Y otro dice, no, hermano, 48 horas estuvo marinando esa carne. Y la cocía a fuego lento, lento, hermano. Esto ha estado desde que yo era teenager. Desde que era adolescente vengo cocinando esta carne. Con razón ese sabor. My. Eso es sobre el corazón. Cuando la palabra de Dios está sobre nuestro corazón, hermano, ¿por qué? Porque es que el instituto enseña a los estudiantes que lean por lo menos 4 capítulos de la Biblia cada día. Porque tiene que estar sobre tu corazón. Porque es que cada vez que hay un curso, sea el curso que se están memorizando escritura, ¿por qué, hermano? Porque tiene que estar sobre tu. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y estos corazones comienzan como a absorber ese sabor de las especias de la palabra de Dios, de tal manera que uno ya le encuentra el saborcito a la unicidad de Dios, le encuentra el saborcito al bautismo en el nombre de Jesús y al recibir al Espíritu Santo hablando en lenguas. Ahora comprendo por qué la santidad es tan preciosa para esta iglesia. Sí, porque la palabra está sobre nuestro corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, qué exageración, sí, pero sabe Dios la razón por la cual nos ha dado este mandamiento. Y quién sabe si en su gran sabiduría estaba mirando al año 2022, cuando los medios sociales, los programas de televisión, las películas, la música y todo lo que está alrededor está tratando de quitar del corazón de nosotros y de nuestros hijos la palabra de Dios. Abogando el nuevo evangelio de la tolerancia y el evangelio de la autoestima, y quitando el verdadero evangelio de nuestros corazones, la intolerancia de la tolerancia, porque quieren tolerar todo tipo de pecado, pero no toleran la predicación de la palabra de Dios. Por eso las repetirás a tus hijos, por eso hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al levantarte, al acostarte, cuando están comiendo, cuando están tomando, cuando lo que estén haciendo debería. Come on. Yo sé que nos gusta reunir los latinos, les encanta estar en familia, pero ¿por qué necesitamos un poco menos de chisme y un poco más de palabra de Dios? Ahora, yo sé que nadie chismea. Nunca he conocido a alguien que diga, ¿por qué chismean tanto? No estamos chismeando, nomás estamos hablando de las cosas que pasan en la familia. No, eso no es chisme, nada más estamos informándonos de los acontecimientos familiares. Y nunca es chisme. Pero sea lo que sea, necesitamos más palabra de Dios sobre nuestros corazones. Necesitamos más, hermano. Si habláramos tanto de la palabra de Dios como hablamos de los Dodgers, si supiéramos tantos versículos como algunos de ustedes saben las estadísticas de LeBron James, hermano, usted sería el dean del instituto bíblico en vez de este varón que está enfrente de usted, porque usted sabría más Biblia que nadie. Eso es lo que, hermano, tenemos que concientizarnos. Es cómo es posible que podemos saber tanto de estadísticas de deportes y puede ser Ronaldinho o quien sea, ¿ok? No sé la diferencia, y no sé si Ronaldinho hace buenos cestos o cuánto, no sé. Pero lo que le estoy diciendo es, nos limitamos en las cosas de Dios, pero nuestras mentes son poderosas para otras cosas. Diga amén o diga ouch. Aleluya. Ahora dice, la repetirás. Yo estaba viendo esto, la repetirás. Y cuando lo vi en el hebreo, como que me explotó la mente.
porque viene de la palabra hebrea shanan. Por eso es que hoy estamos aprendiendo dos palabras. Una es Shema, y ustedes ya la deberían saber, así que ok. Shema, que significa oye, escucha, atiende, obedece. Y shanan, la repetirás. Porque esto es lo que dice el diccionario. Dice inculcar, enseñar por repetición. Inculcar formalmente, repetir, decir de nuevo, o sea, enseñar cierta información o comportamiento a un estudiante. Implica que el material ha sido expuesto 2 o más veces. Note cómo llama estudiantes a nuestros hijos. Esta tarea no es de los profesores de la escuela, ni siquiera de los maestros y maestras de la escuela dominical. Pobrecitos, esperamos que hagan milagros con las 2 horas que les damos una vez a la semana. A los padres que tenemos que repetir esto a nuestros hijos. Pero después continué leyendo y hay otro significado y dice afilar, sacarle filo al estudiante, a estar preparado para la acción, como una hoja afilada puede cortar. Entonces, donde dice y las repetirás a tus hijos, ¿sabe qué está diciéndonos en realidad? Afilarás a tus hijos. Ahora, yo no sé de esto, pero me dicen que hay cuchillos especiales para cortar cada cosa. Yo no sé la diferencia entre el cuchillo para cortar el tomate o el queso. Ok, solo sé que hay cuchillos que cortan la carne como si fuera mantequilla, porque están afilados. Entonces note lo que Dios está haciendo con nuestras mentes. Note lo que Dios está tratando de decirnos, hermano, que tenemos nosotros que por esta repetición, por el enseñar a nuestros hijos quiénes somos y lo que tenemos que creer, si les vamos repitiendo esto vez tras vez tras vez, vamos a recibir hijos afilados en las cosas de Dios. Tenemos, en otras palabras, hay que lavarles la mente. Con mis hijos, cada vez que pasamos la escena de un accidente, es como que, wow, mira, pobrecitos. No, tal vez alguien, no sé si alguien se murió, lo llevaron al hospital, ¿qué habrá sido? Pero seguro que estaban problema de alcohol y drogas. Sabemos qué pasó, pero siempre es alcohol y drogas. Alcohol y drogas, ¿no? Por eso los accidentes pasan, por el alcohol. Por eso pasan las cosas, porque alguien estaba con drogas. Por eso. Imagínense 18 años en la casa viendo y vemos accidentes todo el tiempo. ¿Usted cree que van a estar metiéndose con alcohol y drogas? Ahora imagínense tenerlos en casa 18 años. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Oh, imagínese poder poner palabras de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué memorizamos escrituras con ellos? Porque sobre ese corazón tiene que estar la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Hey, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oh, come on, quiero lavarle el cerebro a nuestros hijos con la palabra de Dios. Pero no sé qué tan buen trabajo estamos haciendo cuando nuestros hijos crecen y se apartan de la fe, cuando nuestros hijos crecen y comienzan a ir a iglesias donde no predican toda la verdad. Es una preocupación, hermanos, cuando nuestros hijos prefieren ir a la universidad a estudiar lo que sea que van a estudiar, antes que pensar, quiero ir a un instituto bíblico para aprender más palabra de Dios. Entiendo que los tiempos van cambiando, pero yo sé que lo único que va a afirmar y arraigar a nuestros hijos en el camino del Señor es la palabra de Dios. Yo me convertí cuando tenía 17 años y no teníamos instituto bíblico en Bolivia en ese tiempo, pero si lo hubiera tenido, ¿sabe qué? En cuanto salía de la escuela, me daban mi cartón, hubiera comenzado a correr hacia el instituto bíblico.
Ese era el anhelo de esa juventud, instituto bíblico. Y no era solamente para ser predicadores, porque amábamos a Dios. Y entiendo que nuestros hijos tienen que prepararse. Yo quiero que mi hija esté bien preparada, que no tenga que depender de ningún cuchufleto ahí para... ¿Se da cuenta? Quiero que ella tenga su profesión. Pero estoy orando para que cuando llegue el tiempo ella decida. Yo quiero ir al instituto bíblico. En cuanto me gradúe de la escuela secundaria, quiero estar aprendiendo palabra de Dios. Hermanos, estamos en una crisis mundial a través de todas las iglesias. No solo a nosotros, pero todas las iglesias. Hay otras que están muchísimo peor que nosotros, es la realidad. Pero estaba viendo las estadísticas de la llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como los mormones. No tienen un verdadero evangelio. Si usted tiene amigos, ustedes de ahí, nada malo en contra de usted. Tengo gente que conozco que son buenas personas en la iglesia mormona, pero estoy hablando del evangelio, la doctrina. No tienen la verdad. Pero enviaron 51,819 misioneros en el año 2020. 51,000 misioneros. Todas las iglesias del nombre, sea la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, la hispana, latinoamericana, la de Colombia, la de la Asamblea Apostólica, la Iglesia de la Fe en Cristo Jesús, todas, no tenemos. Si juntamos todos nuestros misioneros, no tenemos la mitad de eso. Y la edad de nuestros misioneros está avanzadita. No tenemos tanto misionero joven como solía ser en el pasado. Ahora, ¿de dónde sacan tanto misionero? Porque desde que son pequeñitos, si crecen en la iglesia mormona, le dicen: cuando tú te gradúes de la escuela secundaria, tú tienes que dar 2 años como misionero. 2 años. Ellos tienen que ahorrar su dinero para servir en algún país extranjero. 2 años. Varones y mujeres trabajan los veranos, cortan pasto, hacen lo que llaman peanut brittle, qué sé yo, y venden cosas y van ahorrando su dinero. 2 años van a dar. Por eso es que usted los ve por todo lado ahí andando en bicicletas con sus camisitas blancas, dando estudios bíblicos 8 horas por día. ¿Dónde están nuestros jóvenes? ¿Dónde está la siguiente generación apostólica? Los estamos mandando al mundo cuando todavía no están preparados para lidiar con ese mundo. Cuando una clase de antropología o de historia o de lo que sea les quita completamente la fe. Ya no creo en la Biblia, ya no creo en Dios. Cuando eso no debería ser. Y déjeme decirle, estamos ahora como batallando a la defensiva. Las puertas del Hades están empujando en contra de nosotros, cuando el Señor nos dijo que éramos nosotros los que íbamos a ir contra las puertas del Hades y que ellas no prevalecerían contra nosotros. ¿Qué pasó, hermano? El problema es que nos hemos olvidado del Shema. No hemos transmitido esto a la siguiente generación. Pensamos que con traerlos a la escuela dominical una vez a la semana, eso es suficiente. Pero hermano, no solamente tenemos que hablarles, tenemos que modelar también esta vida. Tenemos que ser cristianos en nuestra casa como lo somos en la iglesia. Tenemos que hacer lo más que podamos de demostrar: esta es la manera de vivir una vida apostólica. Esto es lo que hacemos. Pero por alguna razón estamos buscando el mínimo común denominador. Que si esto no es para salvación, entonces no te preocupes, haz lo que te dé la gana. Si esto no te va a mandar al infierno, no te preocupes, haz lo que te dé la gana. Cuando el llamado de nosotros es estar tan lejos del mundo como sea posible, sin tener los pies en el aire. Pero hoy están enseñando a nuestros niños todo tipo de maldad en las escuelas. Ha escuchado de la critical race theory, la teoría de racial crítica, los transgéneros, en las bibliotecas, en los daycares. La agenda homosexual ha vencido. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos tornar esto
hacia lo que solía ser antes. Necesitamos, mis hermanos, comenzar a apilar a nuestros hijos para que cuando llegue el tiempo ellos estén bien anclados en la palabra del Señor. Hermano, esto nos garantiza, hermano, entonces esto que nuestros hijos van a vivir para Dios. No, no garantiza. Porque me he dado cuenta, podemos orar día y noche y al final cada persona va a tomar su propia decisión. Si van a vivir en pacto con Dios, si van a hacer las cosas de Dios o van a seguir su propio camino y disculparse y usar la religión como una excusa para darle a la carne. Yo entiendo que no podemos hacer eso. No podemos garantizar, pero si depende de nosotros, hermano, repetir en la mañana, cuando estamos en el camino, al acostarnos, al levantarnos en la mesa, estar hablando de la palabra del Señor. Ser testigos ante el mundo, sí, pero primeramente ante nuestra propia familia. Ser testigos de que hay un Dios en el cielo que nos amó tanto, que fue manifestado en carne y fue a la cruz para morir por nosotros y derramó su sangre por nosotros. Pero esto cae sobre nosotros, hermano, y el tiempo pasa rápido. Estoy personalmente enfrentando una crisis y estoy personalmente diciendo: Señor, necesito más tiempo con mis hijos, necesito más tiempo con ellos, estoy atrasado en memorización de versículos, estoy atrasado en instruirles en las cosas de Dios, estoy atrasado, el mundo está demasiado, cada cosa que ven en la televisión, cada película que sale, cada cosa que les enseñan en la escuela, están yendo en contra de las cosas de Dios y estoy aquí. No sé qué estoy haciendo, necesito no perder más el tiempo, necesito darles palabra de Dios. Shema, Shema, Shema. Hermano, ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Viajo bastante y no se me haría extraño que algún día ya no llegue yo de regreso de uno de esos viajes porque el avión donde estaba se estrelló. Usted sabe lo que estoy tratando de decir. No puedo asumir que tengo hasta que mis hijos tengan 18 años de edad. No tengo los siguientes 8 años con mi hija y los 13 que me quedan con mi hijo garantizados. No tengo eso. Tengo que hacerlo hoy, tengo que hacerlo ya. Necesitan palabra de Dios. Esto dijo un rabino judío: si clausuraran todas las sinagogas judías, el judaísmo sobreviviría. El judaísmo es una religión del hogar, no de la sinagoga. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Estamos hablando en tiempos de pandemia. Los judíos no están preocupados si me cierran la sinagoga o no me cierran la sinagoga. ¿Por qué? Porque el judaísmo, dice, es una religión que se practica en el hogar. Dice el mismo rabino, dice: se espera que cada padre sabe enseñar su fe y la enseña a sus hijos. Entonces para ellos la tarea de enseñar a los hijos no es la tarea del rabino, y para nosotros no es la tarea del pastor. Escúcheme, a veces pensamos que porque nuestros hijos están acá y se sientan en estas bancas y los traemos a cada evento que hay, estamos pensando: mis hijos son cristianos. Pero esto de ser cristiano no es algo de familia. No está en los genes de uno. Yo ya era cristiano cuando tuve mis hijos, pero eso no los hace cristianos a ellos. Ellos tienen que encontrarse con Dios personalmente, tienen que tener su propio nacimiento de nuevo, tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús, tienen que recibir el Espíritu Santo hablando en lenguas. Y tengo que darme cuenta que estas verdades no se transmiten a ellos por osmosis. No solamente por estar en una iglesia apostólica de repente ya creen todo lo que creen los apostólicos. A veces creo que hemos pensado que eso es verdad, y por eso es que hay hijos de nosotros asistiendo a iglesias donde no predican toda la verdad. Pero no saben hacer la distinción, cantan las mismas canciones y que no sé qué, y a veces hablan hasta la misma Biblia, sí, pero no es lo mismo. Escúcheme, no quiero que
lo agarre de mala manera. Le enseñamos a nuestra gente que queremos que cuando compartan la verdad lo hagan con amor, con respeto. Yo sé que hay mucha gente haciendo esto de mala manera, con insultos a la gente y pensándose que son demasiado iluminados o santificados o lo que sea. No tenemos que hacerlo de esa manera. Pero al mismo tiempo tengo que decirle que esta iglesia tiene la verdad. Y no le garantizo que la iglesia de aquí a 2 cuadras tiene toda la verdad. Pueden cantar las mismas canciones y a veces pueden hasta abrir el mismo evangelio, pero no están predicando todo el evangelio. Eso no nos hace mejores. Eso no nos hace más santos. Eso no quiere decir, wow, qué inteligentes que son en esta iglesia. No, lo recibimos por gracia, pero como dijo el Señor, de gracia recibisteis, dad de gracia. Tenemos que compartirlo, tenemos que darlo a otros, pero si lo vamos a dar a otros, y nuestro pastor nos ha desafiado a que cada uno gane uno, y estamos a punto de comenzar 21 días de ayuno y oración con ese propósito, y este año vamos a ganar uno, cada uno vamos a ganar uno en el nombre de Jesús. Pero antes de salir a ganar uno para allá afuera, ¿por qué no comenzamos a afilar a nuestros hijos en la casa? Antes de ir y predicar por todo el mundo, permanezcamos un poquito más en Jerusalén y evangelicemos a nuestros hijos hasta que ellos mismos digan: yo también quiero servir. Tu Dios, papá, será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Después de la destrucción del templo judío, usted sabe que en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, el templo era el lugar donde se realizaba la vida espiritual de toda Israel. Pero una vez que se destruye el templo y la nación judía es exiliada por diferentes lugares, los rabinos comenzaron a referirse al hogar como un Mikdash Me'at. Es como un pequeño santuario, un templo en miniatura. Next slide, please. Sorry, maybe I didn't put it in there. It's all right. If you can find the Mikdash Me'at, that'll be fine. Comenzaron a referirse al hogar como un pequeño templo. Ya no tenemos un templo. Alguien le dijo: Rabí, no tenemos un donde llevar los sacrificios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer un sacrificio a Dios? Y él le dijo: ahora los sacrificios de Dios es el estudio de la Torah. Y ellos tienen un dicho, y le va a parecer familiar. Ellos tienen un dicho: donde están 2 o 3 estudiando la palabra de Dios, allí está presente la gloria de Dios. Y Jesucristo se apropia eso y dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero congregados haciendo ¿qué? Abriendo la palabra de Dios. Nosotros decimos que el hogar del varón es su castillo. Los judíos dicen que el hogar del varón es su templo. Allí es donde ellos funcionan como sacerdotes, un pequeño santuario. Ellos dicen que el hogar tenía 3 propósitos por lo menos, y no tengo tiempo de expandir en esto, perdóneme, pero por lo menos 3 propósitos. Esto incluía la adoración a Dios. Mi hogar es una casa de oración. El aprender la palabra de Dios. Mi casa es una casa de estudio de la Biblia y de servir a la comunidad y a las necesidades de la comunidad. Mi casa es un lugar de congregación. Una casa de oración, una casa de estudio bíblico y una casa de reunión para las cosas de Dios. Eso es un Mikdash Me'at. Y entonces es en la cena donde ellos comparten palabra de Dios. Los celulares se apagan y entiendo la tentación, entiendo,
Permítame ser transparente. Entiendo la tentación de que cada vez que suena beep estoy a ver qué pasó, pero estamos comiendo. No, hay que apagarlo, hay que ponerlo en silencio. Entiendo. Pero ese es el lugar, ese es el tiempo que tenemos para compartir unos con otros, para hablar de las cosas del Señor. La mesa de la cena era vista como un altar para ser consagrado, tanto como lo fue el altar del templo. No solamente se pasaba la comida de mano en mano, sino que también se pasaba la palabra de Dios. Imagínense estar congregados en una cena. Compártame un versículo y el niño comparte uno. La niña te toca a ti, comparte un versículo. Ahora papá, ahora mamá. Cada uno. ¿Se acuerda cuando antes teníamos esa lluvia de versículos bíblicos en las congregaciones? Cuando decía quién tiene un versículo y se paraba un hermano de allá y repetía de memoria algún versículo. ¿Quién más tiene algo? Y alguien se paraba, y alguien más. Oh, extraño esos tiempos. Entiendo que no se puede hacer en una congregación de ese tamaño, pero en la casa todavía se puede hacer. Mikdash, Me'at. Y me sorprende, o tal vez no debería sorprendernos, cómo es que los judíos han todavía sobrevivido y todavía hay judaísmo hoy en día, cuando por siglos y siglos no tenían una tierra, no tenían una nación, no tenían templos, no tenían sinagogas, no tenían nada de eso. ¿Cómo es que todavía han sobrevivido? Y en 1948, cuando se fundó el Estado de Israel, de todas partes del mundo llegaron otra vez a la Tierra Santa. ¿Por qué? Porque se sabían el Shema. Porque habían compartido con sus hijos al levantarse, al acostarse, al caminar. Cuando estaba leyendo Hechos en tiempos de la pandemia, yo estaba pensando cómo es que esta iglesia sobrevivió, especialmente después de la muerte de Esteban, cuando Saulo de Tarso comenzó a perseguir a la iglesia. Hechos capítulo 8 y el verso 1. Dice que en aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, tuvieron que salir, pero de apurado, con lo poco que tenían. Cada quien agarraba a su familia y salían, unos por un lado, otros por otro lado. No podían comunicarse por Facebook, decir estoy a salvo. No se reunían por Zoom. No sabían entre ellos dónde estaban tal vez los primos, a dónde fueron la otra familia, dónde será que estaban huyendo. Cada quien tratando de ver dónde puedo huir de tal manera que mi familia esté a salvo de la persecución. Pero note Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Imagínense, están escapando por sus vidas. Y usted vamos a decir, aquellos de nosotros que estamos en esa fluctuación de temor a fe y de fe a temor por toda la pandemia y lo que está sucediendo ahora, podemos entender cómo es que se sentían ellos. Pero aún a pesar de que están huyendo para salvar sus vidas, sus familias, quién sabe cómo, todavía iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Por qué? Porque estaban llenos de la palabra de Dios, y no solamente de teoría, sino que habían conocido al Mesías y habían experimentado la gracia de Jesucristo y el perdón de sus pecados y la gloriosa experiencia de haber recibido el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. No podían reunirse por Zoom. No sé por cuánto tiempo no tuvieron contacto con otros hermanos. No sé por cuánto tiempo no tuvieron cultos. Pero cuando no había iglesia, ellos comenzaban a compartir la verdad y a hacer otra nueva iglesia. ¿Dónde están dos o tres? ¿Dónde están dos o tres? Ahí va a haber palabra de Dios. ¿Dónde están dos o tres? Así que este Shema es un llamamiento. Este Shema es un llamamiento a los padres y madres a que hagamos un mejor trabajo. Abuelos y abuelas. Me acuerdo de ese joven Timoteo. La mamá de Timoteo metió la pata, seamos honestos. Se casó con un pagano. Creció sin ser circuncidado, tal vez sin asistir a ninguna sinagoga, porque si papá dice no vas a la iglesia, pues no puedes ir a la iglesia.
El apóstol lo testifica. Timoteo no estaba circuncidado, ya grande, ya convertido. Pero en otro lugar dice: aviva pues la fe que hay en ti, que también estuvo en tu madre Eunice y en tu abuela Loida. No menciona al papá, pero mamá no se dio por vencida. Y desde que Timoteo era pequeñito: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y cuando la abuela lo estaba cuidando: mi hijo, te voy a decir algo. Hay un solo Dios y su nombre es Jesús. Y tal vez Timoteo de niño: ay, abuelita, tú que siempre me dices lo mismo. Sí, pero todavía no te he dicho lo suficiente. Te lo voy a decir una vez más. Y déjame contarte mi testimonio, porque yo un día también anduve en el mundo, pero Dios tuvo misericordia de mí. A nuestros hijos les encanta cuando les hablamos de cómo éramos de niños. Y hay cosas vergonzosas que solamente ellos saben. No le pregunte, por favor. Y hay experiencias, pero la más grande experiencia que puedo contarles es que por 17 años de mi vida iba a una iglesia, asistía a misa y nunca había conocido a Dios. Por 17 años de mi vida. Sí, a veces con mi abuelita rezábamos el rosario y mi mamá me tenía que prometer algo especial después de la misa, si no, no quería ir a la misa. Y no estaba en la verdad. Pero cuando Dios me llamó, me enseñaron respeto a Dios, sí. Me enseñaron respeto a la palabra de Dios, sí. Y cuando llegué a esa iglesia pentecostal, vine con mi Biblia católica bajo el brazo. Y esos hermanos agarraron: qué linda Biblia, mi hermano. Wow, mira aquí, Hechos 2:38. Mira aquí, 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Mira, hermano, qué tremenda tu Biblia. Y con mi propia Biblia me mostraron quién era Dios. Y mis hijos tienen que saber que fue en una clase de escuela dominical de jóvenes, cuando este joven, en Bolivia decimos que era hecho el lindo. Por primera vez vi jóvenes de mi edad con las manos levantadas, alabando a Dios. Vi jovencitas de mi edad con lágrimas corriéndole por las mejillas. Yo dije: wow, ¿qué es esto? Nunca he visto esto en la misa. ¿Qué estoy sintiendo en este lugar? ¿Qué es ese algo que se siente? Nunca antes había sentido eso. Y cuando por fin fui a un altar pentecostal y sentí por primera vez la presencia misma de Dios, mis hijos necesitan saberlo, que lo que ahora ellos tienen en sus manos, no todo el mundo lo tiene. Hay gente que no sabe qué es el bautismo en el nombre de Jesús. El pastor estaba compartiendo recién conmigo que un padre de familia, un apostólico de algún lugar, se comunicó con él y le dijo que su hijo fue a la universidad en otra ciudad. No había una iglesia apostólica ahí. Comenzó a asistir a una iglesia X, pero estaba fiel y sintió: necesito ser bautizado, necesito ser bautizado. Y volvió y le dijo: papi, necesito ser bautizado. Y su papá dijo: pero tú eres apostólico, tú tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. Dice que fue al canal de Defensores de la Fe, comenzó a ver algunos videos que tenemos ahí del bautismo en el nombre. Dice: me fui bien estudiado. Y fue y habló con el pastor de ese muchacho y le dijo:
el bautismo, mi hijo quiere ser bautizado, pero él quiere que sea en el nombre de Jesús. Y ese pastor, le dijo: nunca había oído de esto. ¿Qué es esto de bautizar en el nombre? Y ese papá comenzó a abrirle la Biblia y le explicó a ese pastor qué era bautizarse en el nombre. Cuando llegó el día del bautismo, el pastor me contaba, me decía, el pastor dice: pues voy a bautizar a este joven en el nombre de Jesús. Pero ya que son 12 candidatos al bautismo, ¿por qué parar con él? Y bautizó a los 12 candidatos en el nombre de Jesús. Y usted y yo lo tenemos en nuestras manos. Y tenemos que pasarlo a nuestros hijos. Alguien tenemos que pasarle el batón. Alguien, mi hermano, nuestros hijos, nuestros nietos tienen que agarrar la Biblia. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quién va a compartir esto a la siguiente generación? ¿Quién va a repetirlo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Shema, iglesia, día y noche. Shema en la casa, Shema en la iglesia, Shema en la escuela dominical, Shema en el culto de jóvenes, Shema en el camino, Shema al acostarte, Shema al levantarte, Shema, Shema, Shema. Por eso le digo, antes de ir y predicar este evangelio a otros, por favor quédese un poco y sáquele filo a sus propios hijos. Usted no sabe cuánto me llenó mi corazón cuando vi a nuestros jovencitos predicando en Año Nuevo. Oh, que pueda ver un día a mi hijo con un micrófono así. Oh, que de sus labios salga la misma verdad que predicó el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Oh, que pudiera discernir en su estilo de predicar y decir: ese es un Samuel Valverde. Oh, Shema. Déjeme terminar con esto. Estoy tratando de terminar, prometo. Cuando Hitler y los nazis decidieron erradicar a los judíos de sobre la faz de la tierra, terminaron matando 6 millones de judíos. Algunos cristianos ofrecieron ayuda y recibieron niños de padres judíos para sacarlos de la Alemania nazi. Los llevaron a través de Europa, los pusieron en monasterios, en conventos, en orfanatorios. Imagínese a un padre teniendo que entregar sus hijos a alguien más, sin saber si lo voy a volver a ver o no, sin saber si yo voy a sobrevivir para verlos. Como padre me desgarra el corazón. Cuando pasó la guerra y los nazis fueron vencidos, hubo un rabino que pasó su tiempo buscando niños judíos a través de Europa. Y cuenta en el testimonio de que llegó a Francia, a un monasterio,
y fue al sacerdote encargado y le dijo: se me dijo que aquí recibieron niños que venían de Alemania. He venido a recogerlos si pudiera. Queremos ver si podemos reunir a algunos de estos hijos con algunos de los padres que sobrevivieron el holocausto. Trataron de ver los nombres, los apellidos, y el sacerdote encargado dijo: pues algunos apellidos tal vez suenan judíos, pero si usted no tiene algún tipo de papel, algún récord que me diga quién es, no le podemos entregar ningún niño. Este rabino estaba sin saber qué hacer. Él estaba seguro que algunos de ellos, por lo menos, sí, eran judíos. Pero ¿cómo saber? Y en medio de tener esos niños ahí reunidos, el rabino comenzó a cantar el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y de repente unas pequeñas vocecitas se unieron a esa canción, y unos niños comenzaron a levantar las manos y a cantar: Shema Israel. El rabino mira al sacerdote y le dice: quería prueba. Ahí está. Esos son judíos. Esos son judíos. Póngase en pie, por favor. Entiendo que aquí están padres cuyos hijos no están en la fe, cuyos nietos no están sirviendo a Dios. Entiendo que para algunos parecería demasiado tarde. Tal vez usted pensó: Señor, ¿por qué darme este mensaje 20 años demasiado tarde? ¿Por qué, Señor, poner esta carga en mi corazón? Pero si donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Me acuerdo de otra promesa: si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidieren de mi Padre que está en los cielos. Oh, sí, tus hijos una vez tal vez estuvieron sentados en bancas pentecostales. Tal vez cantaban los himnos antiguos también. Y tal vez se sentaron en un par de sermones de nuestro pastor. Así que hoy, con la voz del profeta, voy a mirar hacia este y decir: trae acá. Mirar al oeste: deja ir a mis hijos. Y al norte: envíalos para acá. Y al sur: regrésamelos. Que el Señor haga resonar en los corazones de esos hijos pródigos las palabras de los himnos apostólicos que cantaban con mamá. Que haga resonar en los corazones de esos nietos las palabras del abuelo que les hablaba del nombre de Jesús. Hoy, que por la gracia de Dios, aún en medio de la noche, de repente escuchen ecos de las prédicas de Samuel Valverde y digan: oh, hay
en mi corazón. Necesito volver a casa. Necesito volver a un altar pentecostal. Ya no puedo más estar lejos de Dios. No lo he pedido. Esto no es vida. Necesito a Jesucristo en mi vida una vez más. Este altar está abierto para aquel que quiera unirse a este Padre, a clamar por nuestros hijos, a clamar por su salvación, a comprometerme. No me voy a olvidar del Shema y no me voy a olvidar de Shanán. Voy a repetirlo. Voy a desafiar a mis hijos a memorizar más versículos. Tenemos que hacer algo.